Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria. Una convocatoria que hacemos para hacer un poco balance desde el inicio pues hasta ahora, hasta final de año, ¿no? Vamos a hacer balance pues prácticamente de todos los temas que hemos estado llevando a cabo, tanto del tema de concurso de acreedores como de contabilidad y como todo esto, ¿no? Y para ello pues Juan Pascual ha preparado aquí pues toda la documentación necesaria y tiene toda la información que tenemos al respecto, ¿eh? Y sin más, pues Juan, cuando tú quieras, ¿vale? Empezamos a dar la explicación de todo esto. Deciros efectivamente como... Sí. Ay, perdón. Sí, ahora mejor, ¿no? Sí, decía que mientras conectan ya el final, efectivamente, como vicepresidente, la idea es hacer balance en las áreas económica y de recursos humanos, pues lo que se ha hecho, yo diría desde la última vez que nos reunimos, porque no nos vamos a remontar al inicio, donde ya en la última vez que nos reunimos ya os comentamos los temas como habían habido. Más bien se trata desde esa reunión que fue, si no recuerdo mal, en octubre hasta hoy, qué es lo que hemos hecho. Yo creo que es un momento propicio, porque estamos, yo diría que a mitad de legislatura, o sea... Sabéis que comenzamos el 1 de julio la campaña actual y a 30 de diciembre es la mitad más o menos y nos queda la mitad de temporada. Por otra parte, pues es fin de año y también fin de año es momento de hacer balance y hacer un poco composición de dónde estamos y qué hemos hecho y a dónde vamos. Y como ha dicho el presidente, pues vamos a tocar todas las áreas y si alguna por desconocimiento o porque no hemos pensado en ella no la tocamos, pues luego en ruegos y preguntas pues podéis preguntar evidentemente lo que queráis, que dentro de las áreas económica y de recursos humanos pues lo que consideréis lo vamos a tratar. A modo de resumen de lo que va a ser la jornada esta, os diré que vamos a hablar del cierre del ejercicio contable 2014-2015, que fue el anterior. Vamos a hablar del presupuesto de 2015-2016. Recordar que en la anterior comparecencia mía os avancé un avance de cómo sería el presupuesto, ¿vale? En aquel momento era un avance, porque como repetiré yo creo que varias veces a lo largo de la jornada de hoy, tenéis que haceros composición de lugar de nuestra llegada. Nosotros llegamos el 31 de julio con multitud de problemas acuciantes y de inmediatez y fuimos atacando los problemas en función de su importancia y su inmediatez, y otros los fuimos esbozando pero sin finiquitar. El presupuesto, hicimos un primer esbozo de lo que podría ser el presupuesto, luego con el avance que hemos tenido de tiempo pues hemos ido ajustando ya más y al día de hoy pues ya tenemos un presupuesto bastante realista de lo que creemos que puede ser ya definitivamente esta temporada y dónde podemos estar esta temporada. Y por ello ya sobre aquel presupuesto que os avanzamos ya vamos a daros uno que es el definitivo, que además es el que vamos a presentar en la Junta General para su aprobación, ¿vale? Vamos a hablar también, por supuesto, de esa Junta General y del orden del día previsto y de cuáles son los temas que vamos a tratar en la Junta General. Vamos a hablar del ERE, porque yo creo que es una cuestión también que está en el aire de dónde estamos y dónde no estamos, y os vamos a contar dónde estamos con el ERE y dónde no estamos. Por supuesto que tengo que hablar un poco del concurso de acreedores y cuál es la situación actual, que ha ido avanzando normalmente, pero deciros un poco dónde estamos con el concurso de acreedores. También me gustaría hacer algunos apuntes, porque últimamente, sobre todo en redes sociales y en algunos medios, se habla mucho del IVF y del Elche y el VF y la Fundación y el VF. Pues también vamos a hablar un poco del IVF y cuál es la posición. Y por último, también yo creo que es inevitable, aunque no estaba previsto, pero es inevitable que hablemos un poco de las noticias de los 2 últimos días, que parece que han generado un poco de revuelo y que probablemente han ido mucho más allá de lo que realmente es. Y vamos a daros una pincelada, vamos a daros hasta donde podamos daros de cuáles son los acontecimientos que ha habido, que tampoco tienen más relevancia, pero al menos para poner los puntos sobre las íes y que no haya tanta historia por ahí por medio, ¿vale? Y por supuesto que a partir de ahí, pues en ruegos y preguntas, lo que consideréis oportuno. Insisto que es una jornada de balance y de poner al día todo lo que se ha hecho en los últimos meses y por tanto cabe cualquier cuestión que queráis que comentemos. Está en funcionamiento esto, ¿verdad? Sí, muy bien. Empezamos, si queréis. Está puesto ya, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar en primer punto del cierre del ejercicio contable 2014-2015.
algunas apreciaciones para poneros un poco en contexto. En primer lugar, podéis suponer que hemos ido con algo de retraso respecto a la presentación de cierre de cuentas del ejercicio anterior, y me gustaría que os pusierais en nuestro lugar para entender un poco estos temas. Como he dicho antes, llegamos el 31 de julio, había muchos temas muy perentorios y muy importantes que atajar muy pronto, y evidentemente pues tuvimos que hacer las cosas conforme hemos podido, y evidentemente pues no es fácil que una directiva, que es la actual, que tiene que cerrar las cuentas del ejercicio anterior donde no estuvimos, pues haga las cosas. Y además, como nos gusta hacer las cosas bien, ha habido que chequear muchas cosas, que ha habido que tantear muchas cosas para saber que el cierre de cuentas que íbamos a dar del ejercicio anterior, donde, insisto, nosotros no habíamos estado, pues hacerlo con la mayor fiabilidad posible, y por supuesto después de que el auditor haya emitido su informe de auditoría, y por supuesto después de que el administrador concursal también haya dado su visto bueno. Por tanto, todo esto en un año normal probablemente se hubiera podido acabar pues 30 días antes, pero este año yo creo que ya es importante que a la fecha que estamos se haya acabado. De hecho, el Consejo formuló cuentas definitivamente el 27 de noviembre, y a partir de ahí convocatoria de Junta General, que ahora luego comentaremos en qué situación se encuentra, pero insisto, ha habido retraso. Ese retraso está, en mi opinión, más que justificado, y sobre todo que en el bien de hacer las cosas lo mejor posible, no queríamos hacerlo de una forma precipitada, y estamos satisfechos al día de hoy de lo que se ha hecho en este sentido. Otro tema que quiero que tengáis en cuenta a la hora de mirar las cuentas es que este retraso también en parte es debido a toda la problemática del descenso, y toda la problemática con jugadores, y toda la problemática con bajas de jugadores. Todo esto también ha influido mucho en el cierre contable del año pasado. Por supuesto que con la dinámica del club que ha llevado en los últimos, o que llevó desde enero hasta junio, yo diría, y con toda la problemática que conocéis mejor que yo, porque estabais y yo no estaba en aquel momento, pues la contabilidad pues no estaba tampoco al día, y ha habido que ponerla al día en los meses últimos que ha habido respecto al año anterior. Ha habido que hacer muchos ajustes con todo el tema de periodificaciones, sobre todo con el tema de jugadores, porque muchos jugadores estaban en contabilidad con sus valores y con sus cosas, y han salido del club como han salido. Por tanto, ha habido que hacer muchos ajustes por periodificación, y por supuesto que también ha influido mucho en el cierre contable del año pasado, pues que entre medias, cuando empezábamos a hacer el cierre, pues a primeros de agosto apareció o vino consecuencia del concurso del administrador concursal. Hubo que con él ponerle al día de toda la situación, y también esto ocasionó algo de retraso. Todo esto yo creo que es conocido por todos, pero no quería dejarlo de decir para que os pusierais en contexto de la situación. El resultado del ejercicio, si quieres pasar, pues yo diría varias cosas. En primer lugar, es un resultado muy en línea con lo que venía sucediendo en el club en temporadas anteriores. De hecho, para que os sirviera de comparación, os he puesto los resultados. ¿Está bien o lo veis bien o...? Bueno, está aquí el informático, que como siempre es el culpable de todo, o sea que... Bien, mientras él lo ajusta, deciros que va muy en línea con los ejercicios anteriores. Os he puesto, además, para que os sirviera de comparativo, os he puesto la temporada anterior y esta temporada para que veáis que va muy en línea. También os digo que esto suele suceder. Normalmente cuando uno no hace cosas diferentes obtiene los mismos resultados. Esto es una ley que se cumple normalmente, ¿vale? En el sentido de cosas que han cambiado respecto a la temporada anterior, deciros dos. Una, en los resultados del año pasado pesa mucho cosas excepcionales, o sea, pesan mucho cosas como por ejemplo pues las sanciones y todo el tema relacionado con la hacienda pública, que sabéis que se han incumplido plazos, y en el momento que se incumplen plazos pues hay sanciones. Pesa mucho pues todos los ajustes por periodificación que hemos tenido que hacer de cosas de este tipo, y bueno, en general son situaciones que en un año normal no se darían, pero que en el año pasado pues llegaron a representar algo más del 30% de los resultados del ejercicio.
Por tanto, si había algún campo de mejora de esa temporada con respecto a la anterior, pues se la comió pues este tipo de gastos excepcionales que han cubierto la jornada. Como veis ahí en los números, en los grandes números, si el ejercicio 2014 arrojó un resultado final de 5.700.000 a nivel de resultados de explotación y 8.300.000 a nivel de resultados totales del ejercicio, pues en la temporada pasada los 5.700.000 se convirtieron en 6.300.000 y el resultado del ejercicio, que la temporada anterior fueron de 8.320 negativos, en esa temporada pasada han sido de 8.674, ¿vale? Por tanto, unos malos resultados que van en línea con lo que sucedió el año anterior, que han venido condicionados por todos los excepcionales que ha habido el año pasado con respecto al anterior y que, por tanto, no dicen más que la gestión, pues en la misma línea que venía sucediendo años anteriores, pasó el año pasado, ¿vale? Si queréis detalles de cifras, pues os he puesto los grandes números. Evidentemente estos números son los que vamos a someter a aprobación de Junta General y ahí es donde se va a ver con todo tipo de detalle los números y una vez que los apruebe la Junta General os los haremos seguir para que los tengáis con todo tipo de detalle. Al día de hoy lo que hemos hecho es un avance, en primer lugar porque el Consejo ya ha formulado cuentas y los da como buenos y en segundo lugar porque empezaban a circular datos por ahí que es mejor que todos manejemos la misma información y que sea la buena, que no que cada uno ande dando sus datos estimados de por dónde van los tiros, ¿vale? Pero os he puesto, al menos a nivel de desglose, las grandes partidas. A nivel de cifra de negocios, pues el año 2014 fueron 26.496.000 y el año pasado fueron 27.388, un poco superiores. A nivel de gastos, pues en personal el año anterior fueron 20.300 y este año pasado hubo algo de ahorro y en vez de 20.300 fueron 18.300. Aprovisionamientos, pues 505 el año anterior, 763 esto, pero ahí está luz, agua, teléfono, en fin, todos los gastos de ese tipo. En gastos excepcionales, que es lo que os decía, pues en temas de agencia tributaria, provisiones que ha habido que desdotar, sanciones y demás, pues el año anterior fueron 2.026.000 y la temporada pasada fueron 3.801.000. En resto de gastos corrientes, 5.700 la temporada anterior, 6.600 esta. En esta, tened en cuenta pues que aquí hay mucho gasto también, que aunque es gasto corriente a efectos contables, pues son gastos extraordinarios. Por ejemplo, pues todos los gastos derivados del famoso préstamo que no vino y hay una serie de gastos extraordinarios que están dentro de los gastos corrientes, porque son gastos corrientes, pero que han influido en esta subida de 5.700 a 6.600, ¿vale? Amortización de inmovilizado, 1.300.000 el año anterior, 1.200.000 este, y esto es lo que nos da la cifra de explotación de 5.700 el año anterior y 6.300 este. Gastos financieros, también el año pasado, consecuencia de la situación del club, aumentaron de forma considerable y 456 el anterior, 1.400 este. Y desdotación de impuestos, que esto, bueno, esto es que hace 3 temporadas o 4 aproximadamente hubo una activación de BINs, de bases imponibles negativas, en base a posibles beneficios de futuros resultados que, como no se dieron, pues ha habido que desdotarlo. Entonces se desdotó el año anterior 200 y este año pasado se ha desdotado ya el resto, que eran 831, y por eso lo de la dotación de impuestos. Al final, resultados del ejercicio, 8.320 el año 2014, 8.674 este año. Insisto, muy en línea con el año anterior en cuanto a resultados totales. ¿De acuerdo? Luego, si queréis, en ruegos y preguntas, si hay alguna, salvo que ahora no entendáis algo en concreto y queréis preguntar algo, vamos luego a ruegos y preguntas. Bien. De aquí el siguiente punto que puedo comentaros son los presupuestos de la temporada 2015-16. Deciros que estos presupuestos ya son los definitivos, los que el Consejo ha dado por buenos, los que vamos a llevar o someter a aprobación de la Junta General y, por tanto, los que esperamos con total fiabilidad de que se cumplan. Deciros 3 o 4 cosas de estos presupuestos. Lo primero, lo he dicho en varias comparecencias mías y lo vuelvo a decir. Mirad, el primer tema que hay que tener en la cabeza en este presupuesto es que se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir porque os he dicho en diferentes ocasiones que el gran problema de este club es que llevamos muchos años en pérdidas y cuando tú llevas permanentemente años en pérdidas te comes tu patrimonio. Por tanto, es culturalmente clave que este club pase de perder dinero a ganar dinero. Es clave y, por tanto, hicimos un primer avance de presupuestos, luego lo hemos ajustado en la medida de que hemos conocido más la realidad, pero queremos que sí o sí este presupuesto se cumpla. Para ello, deciros también que ha habido bastante
Internamente en el club ha habido bastante movimiento para que este presupuesto no esperemos a final de temporada a ver si se cumple o no se cumple, sino que haya un seguimiento mensual. Y contablemente ha habido mucho trabajo para que haya un seguimiento mensual de estos presupuestos y que mes a mes vayamos viendo su evolución. Y que mes a mes podamos ver que vamos o no vamos en el camino, pues si hay que corregir o no hay que corregir el tema. Y para ello también os he puesto como un punto 4, estamos responsabilizando departamento a departamento de cuál es su presupuesto y hasta dónde puede llegar. Yo os he dicho en diferentes ocasiones que a mí me sorprende que lo positivo que en un club de fútbol es de que los ingresos a principio de temporada prácticamente los tienes ya determinados. O sea, en un club de fútbol, a diferencia de las empresas, tú sabes a principio de temporada cuánto vas a ingresar. Por tanto, se trata de que ajustes tus gastos a aquello que vas a ingresar si quieres tener resultados positivos, ¿vale? Y esto que parece baladí y que dice, bueno, ¿por qué se dice esto que es tan obvio? Porque luego en este club en los últimos años no se ha cumplido, y hemos ido permanentemente haciendo presupuestos que luego no se han seguido a pie de la letra y que nos han llevado a donde nos han llevado. Y esto sí que queremos mentalizaros de que al menos esta junta directiva y este consejo está muy mentalizado a hacer un seguimiento de esto y que de una vez por todas cambiemos culturalmente de forma de trabajar. En cuanto al presupuesto en sí, sobre el último que os presenté como avance, hay algunos cambios. Fundamentalmente, sí, os diré los más importantes. En el apartado de ingresos ha habido algo de mejora respecto al avance que os dimos, porque entre medias de aquel avance y ha habido ya el cierre con la Liga de sus aportaciones anuales. La Liga este año ha mejorado el nivel de ingresos sobre lo previsto inicialmente en función de sus acuerdos, y esto nos ha permitido elevar un poco la cifra de negocio que yo os dije la otra vez que os iba a dar. La otra vez recuerdo que estábamos muy cerca de los 10 millones, pero no llegábamos a los 10 millones, ahora estamos en 10.351. Y vuelvo a repetir que la cifra de negocio es de lo que en un club de fútbol está más ajustado a la realidad, porque al 90 y tantos % que sí o sí se cumple. Aquí las únicas diferencias pueden venir por la taquilla o no taquilla que puedas hacer, o por si te estás en playoff o no estás en playoff, y eso cuánto te pueda suponer la taquilla, pero fuera de eso, los demás ingresos prácticamente están ya muy ajustados a lo que va a ser la realidad. En el capítulo de gastos, pues veis que hay un importante ajuste, evidentemente fruto de que estamos en segunda y no estamos en primera, y sobre los 20 millones habitualmente que se empleaban, 18 la última temporada en personal, pues ahora estamos en 5.977, ¿vale? Insisto que aquí influye mucho la plantilla, y el nivel de coste de la plantilla. Por otra parte, también influye pues el nivel de ajuste de personal que hemos hecho en lo no deportivo, y luego hablaremos un poco del ERE y comentaremos un poco ese tema con más detalle. Pero la cifra ha bajado de forma muy considerable. Adquisición de jugadores también, lógicamente, la cifra es prácticamente insignificante porque no hay previsto inversión de este tipo, ni ha habido inversión de este tipo. Aprovisionamientos, pues también ha habido un ajuste más o menos relativo, y bueno, en todas las partidas ha habido un ajuste en la medida de que la situación del club es la que es. Esto nos llevaría a un resultado de explotación de 1.356.000, unos gastos financieros que evidentemente al estar en concurso se paralizan, y por tanto también aquí ha habido una mejora muy considerable respecto a lo que fue el año anterior, y es más testimonial que otra cosa, y esto nos tendría que llevar a un resultado del ejercicio en el entorno de 1.308.000 euros, y este es el resultado que este Consejo cree que se puede conseguir. Voy a decir más, este es el resultado que este club necesita. No olvidaros que estamos en concurso, luego hablaremos del concurso. De un concurso se sale con un convenio, y ese convenio es para cumplir, y por tanto de ese convenio nacen unas obligaciones de pago que necesitas generar recursos para atenderlas, porque si no las atiendes pues tienes un problema, Por tanto, está muy en línea este resultado también con lo que entendemos que este club necesita generar a partir de ahora como resultados positivos, y por ello nos hemos ajustado hasta donde hemos considerado necesario para cumplir con las necesidades que el club tiene. ¿De acuerdo? Bien, pasamos, y luego si queréis en el apartado de ruegos, si hay alguna partida que queréis que profundicemos un poco más, profundicemos. Bien, visto el cierre contable de la temporada pasada y visto el presupuesto de la temporada siguiente, ya nos planteamos convocar Junta General. La convocatoria de Junta General se ha publicado, por tanto yo no me voy a extender en ello. El hecho de retrasarnos en la convocatoria ha venido fundamentalmente motivada por dos factores. Uno, el que ya os he contado, el cierre contable del año pasado, pues ha requerido más tiempo del normal
puesto que este consejo o esta directiva no estaba y hemos tenido que verificar muchas cosas y que el auditor hiciera su trabajo. Y esto ha condicionado el convocar Junta General. Esto ya está terminado, como os he dicho. 27 de noviembre se formularon cuentas. Y el segundo factor, que también ha salido publicado, pero que bueno, yo lo menciono sin extenderme mucho en él, es que ha habido que, a la hora de inscribir el nuevo Consejo y sus facultades, ha habido que dar de baja a todo lo que había anteriormente sin dar de baja, y en un caso particular de un consejero anterior, pues ha habido problemas, porque él decía que no había sido consejero, en el registro mercantil constaba como consejero, y ha habido que aclarar esa situación que espero que por todo el día de hoy y mañana quede definitivamente ya cerrado a nivel de registro mercantil, y si ya queda cerrado podremos inscribir la nueva directiva y a partir de ahí convocar Junta General. Vamos, creo que al 90 y tantos % esto entre hoy y mañana tendría que estar finiquitado, pero también os digo que a esta hora todavía no está finiquitado. O sea, si nos retrasamos 2 días más, pues no tomármelo en cuenta, pero insisto que al 90 y tantos % debería estar solucionado esta mañana, y solucionado eso ya se puede convocar formalmente Junta General. La fecha prevista, que no cerrada por esto que os digo, entiendo que al 99%, salvo que a última hora en el registro hubiera ningún problema, la fecha prevista es la semana del 25 de enero, y en concreto, si llegamos a fecha, estamos previendo el 25 de enero, que es un lunes, si no recuerdo mal, 7 de la tarde. 7 de la tarde más o menos, saldrá en la convocatoria la Junta. Para ello nos hemos dado desde hoy, que es hoy es 21, ¿no?, hasta el 25 de este mes de tiempo para poder solucionar definitivamente el tema del registro. Sabéis que hay que dar un mes de tiempo entre que tú convocas y la Junta General. O sea, si entre hoy y el 25 este tema de registro queda cerrado, que yo entiendo que sí, que como máximo mañana 22 puede estar cerrado, si conseguimos cerrar el tema antes del 25, la fecha prevista es el 25, y si no, pues si nos retrasamos 3 días, pues sobre el 25 nos tendríamos que retrasar 3 días. No tendría por qué, insisto, y podemos dar la fecha del 25 como más que probable para hacer eso. Entonces, a esa Junta General, como puntos del orden del día, va a ir los perceptivos legales, que son aprobación de cuentas, aprobación de presupuestos, aprobación de la gestión, son las típicas cuestiones que van a ir a Junta General. También va a haber nombramiento de auditores. Ya os avanzo que este Consejo va a proponer un cambio de auditores, porque entendemos que los auditores que han estado auditando hasta ahora llevaban ya una serie de años muy importantes y era hora de cambiar. También creemos que es sano cada X años cambiar de auditores, y el club está gestionando justamente ahora ese cambio, y propondremos a la Junta General el cambio de auditores. Estamos pensando claramente en una auditoría de primer nivel, lo que comúnmente se llama la Big Four, pero bueno, muy de primer nivel. O sea, y queremos huir del auditor local o auditor que no tiene por qué ser ni mejor ni peor, pero queremos, en ese ánimo de transparencia y de hacer las cosas lo mejor que podamos, ir a una auditoría, y además, incluso si es posible, buscamos una auditoría con experiencia en otros clubes de fútbol o experiencias que nos puedan aportar cosas dentro de la gestión del club, y en esa línea estamos hablando, pues insisto, con las 5 o 6 primeras auditorías de este país, auditoras, y confiamos en poder llegar a una. También os diré que en algún caso nos hemos encontrado con la sorpresa que las primeras auditoras de este país, salvo a los grandes clubs, parece que el fútbol no es de los clientes que habitualmente más buscan, ¿no? Pero bueno, en la medida que nos sea posible, esta es la línea de actuación que queremos. Por tanto, someteremos a la Junta General el nombramiento de auditores, ya propondremos a aquellos que tengamos ya un acuerdo con ellos, y por último, propondremos también a la Junta General la ampliación de capital. ¿Por qué proponemos la ampliación de capital? Por varias razones. En primer lugar, porque esta Junta o este Consejo, en la llamada que hizo el 31 de julio, a llamada popular, por llamar de alguna manera, se propuso que, con el ánimo de que el club tuviera viabilidad y que salvara su situación dramática que tenía en aquel momento, se pudiera aportar capital. Dimos varias opciones,
que se pudiera hacer a cuenta de publicidad, a cuenta de abonos, y también dimos la oportunidad de que pudiera ser a cuenta de una posible ampliación de capital, ¿vale? Por tanto, hay un compromiso por parte de este Consejo de al menos intentar que esto sea una realidad y que sea así, y hay una buena voluntad de la gente de aportar su dinero con este ánimo. El club, en segundo lugar, ha cubierto sus trámites formales, o sea, el club lo notificó a la Fundación que quería hacer una ampliación de capital, y la Fundación, con fecha 15 de octubre, mandó una carta al IVF solicitando la ampliación de capital. Entendíamos que era factible que el IVF aceptara esa ampliación de capital en la medida que pocos meses antes, como el mes de abril, el IVF había aceptado otra ampliación de capital, con razones, yo diría que de menor rango. La ampliación de capital del 15 de abril fue porque el club necesitaba, por su situación económica, una ampliación de capital, y fue también con el ánimo de apoyar, reforzar, o llamémosle como queramos, que el club intentara permanecer en primera división y no bajar a segunda división. La situación que teníamos a 30 de julio era mucho más grave que esa. Ya no era de bajar de primera a segunda división, sino que la situación del club era de subsistir o no subsistir. Yo creo que todos somos conscientes de que si el club el 31 de julio hubiera descendido a segunda B, su viabilidad económica pues hubiera sido casi imposible, ¿vale? Por tanto, esa llamada popular fue a todo el mundo que quiso. También pudo haber acudido en aquel momento el IVF o quien hubiera querido a la ampliación, y no fue en beneficio personal de nadie. En segundo lugar, el club hizo sus trámites y solicitó formalmente esa ampliación. Sabéis que por contrato hay un plazo de 15 días para contestar a esas ampliaciones. El club no tuvo contestación en ese plazo de 15 días y ha tenido una contestación ya en diciembre solicitando más información. Por tanto, dentro del plazo legal nosotros hemos hecho nuestra solicitud en tiempo y forma, y a partir de ahí respetamos, por supuesto, cualquier actitud o decisión que tome el IVF. Está en su derecho de ejercer su libre derecho, por llamarle de alguna manera, a tomar sus decisiones, y lo respetamos. Confiamos que al final, pues al igual que hizo en abril, pues autorice esa ampliación, y con esa voluntad nosotros la solicitamos y la pedimos en la Junta General, y lógicamente será la Junta General la que la aprobará o no la aprobará, y ahí lógicamente está representado el IVF como una parte más del tema. Insisto que ellos mismos en su contestación del 15 de abril manifestaban que lo hacían sabiendo que se iban a diluir, porque en su contestación ya lo dicen, y sabiendo que era por una necesidad del club. Y insisto en que la necesidad del 31 de julio era mucho más perentoria y mucho más importante todavía que la de abril. Y en ese ánimo confiamos, como luego también hablaremos un poquito del IVF, pues que el IVF al final pues autorice esa ampliación de capital. Pero bueno, nuestra obligación es pedirla, y la Junta General es la que se pronunciará en un sentido o en otro. Y básicamente esos son los puntos que vamos a tratar en la Junta General, con lo cual, si, insisto, el trámite burocrático del registro mercantil entre hoy y mañana queda solucionado, pues el 25 de enero, después de los 30 días preceptivos que hay que dejar, tendremos Junta General con este orden del día. Bien, el siguiente punto que yo quería tocaros es el tema del ERE. Y aquí me gustaría, porque he leído diferentes manifestaciones en prensa y en algunos sitios, me gustaría hacer algunas puntualizaciones para que todos un poco sepamos dónde estamos. La primera puntualización que quiero hacer es, en mi experiencia profesional con este tipo de situaciones, en el ERE hay un tema que para mí es prioritario. Os lo comenté la otra vez que presentamos el ERE, que es el factor humano afecto a un ERE. Y este tema merece todo el respeto del mundo, y os aseguro que a mí personalmente en una situación de ERE es de lo que más me preocupa. Tened en cuenta que el factor humano afecto a un ERE está afecto a un ERE no por su situación personal, sino por la situación de la compañía, no por la suya. Por tanto, esto me merece mucho respeto. Y digo esto porque a veces somos criticados por cosas que uno no acaba de entender. O sea, uno intenta hacer las cosas de la mejor forma posible, y también, ¿no? Bueno, pues entonces ya no sé a veces cómo hacerlo. En un ERE, en mi opinión, antes de presentar un ERE, tienes que agotar todas las posibilidades de acuerdos personales con la gente, buscando la mejor viabilidad desde un punto de vista humano de la gente, y este club esto lo ha hecho a rajatabla. Yo os digo cuando presentamos el ERE que presentábamos un ERE ya residual de 13 personas, porque antes habían salido 2/3 de la gente que tenía que salir con acuerdos puntuales de alguna manera. Por tanto, esto
es lo que hizo en un principio que el ERE, en vez de presentarle 2 meses antes, se presentara 2 meses después, ¿vale? Y esto es bueno puntualizar, porque dice, bueno, se ha retrasado. Bueno, se ha retrasado porque el factor humano para nosotros es importante y ha habido que trabajarlo. En segundo lugar, ha habido también otro tema de polémica que yo me gustaría puntualizar, porque también me ha resultado curioso. Miren ustedes, un ERE se puede presentar antes del informe de la Administración concursal o después. Y esto lo regula el artículo 64.3 de la ley concursal, ¿vale? Se puede presentar antes de un informe o después. ¿Qué es lo que marca el antes o el después? La propia situación de la empresa. Cuando la situación de la empresa es de tal gravedad que requiere que se presente antes, se presenta antes. Es más, ha habido y hay jurisprudencia amplia a este sentido. El juzgado de la mercantil de Cádiz, el 15 del 4 de 2005, tiene un fallo. El juzgado de la mercantil de Valencia, el 2005, tiene otro fallo, el 28 del 7. El juzgado de la mercantil de Valencia tiene otro fallo del 2006. Bueno, y os diría infinidad de casos de jurisprudencia donde un ERE se ha presentado antes del informe de la Administración concursal y ha salido adelante. Evidentemente no es un problema de preparación del ERE o no preparación del ERE. Estamos muy satisfechos de cómo nuestros asesores laborales nos han aconsejado y nos han llevado en el tema del ERE. Estamos muy satisfechos. Es un tema de criterio. Es el juez el que decide si la situación requiere que ese ERE siga adelante antes del informe de la Administración concursal o después. Es un tema de criterio. Nosotros, por supuesto, que respetamos el criterio del juez. Él ha tomado su criterio. Evidentemente entendemos que eso lo que ha llevado es un mayor coste para la compañía, pero respetamos, por supuesto, el criterio del juez, y el juez entendió que era mejor que se presentara después que antes. Entonces, a ver si esto lo dejamos un poco definido. Insisto que está regulado por ley y hay jurisprudencia suficiente para entender que se puede hacer antes o después, y es el juez quien a su criterio decide si procede o no procede continuar adelante. En este caso decidió que no y nosotros lo respetamos. Una vez que ha sucedido esto, se nos plantea qué hacer. En nuestra opinión, lo que nos planteamos una vez que se decidió esto es continuar con lo que habíamos hecho hasta esa fecha, que es seguir hablando con la gente y seguir buscando acuerdos con la gente. Es evidente que cuando te paralizan el tema y te dicen que lo presentes después del informe de la concursal, lo que están haciendo es retrasando el tema X tiempo. Y eso se ha evaluado internamente para decir, bueno, si van a retrasar el tema X tiempo, ¿qué nos resulta más rentable? Pues una vía u otra vía. En ese sentido, ha habido acuerdos con las 2, 3, 4 personas cuyo coste era más gravoso en términos económicos, que yo creo que todos sabéis de quién estoy hablando, y si no lo especifico, pero entre ellos algunos jugadores, y entre ellos Luca Iotti, con el cual ya se ha llegado y se ha firmado un acuerdo, y con Cristian sabéis que estamos ahora dialogando y negociando porque estaba a prueba en algún otro equipo. Por tanto, en estos temas más costosos a nivel económico, creemos que tienen una posible resolución, y en la medida que esto sea posible y sigamos avanzando en estas relaciones personales pues probablemente al final nos planteemos si sí o si no. Hoy no está decidido si hay ERE o no va a haber ERE. Hoy no está decidido. Lo que está decidido es continuar negociando con la gente a nivel individual, y en la medida que lleguemos a acuerdos, pues ir llegando a acuerdos con la gente, porque consideramos que va a ser menos costoso para la compañía y vamos a ganar tiempo. Si al final se encalla y esta vía no es posible, pues nos veremos obligados a presentar definitivamente ERE. ¿De acuerdo? Hoy, os digo, hay más posibilidades de que no haya ERE, de que lo haya. Ahora, no está cerrado el capítulo, definitivamente es el tema como está, ¿vale? Bien. Siguiente punto, concurso de acreedores. ¿Dónde estamos con el concurso de acreedores? Bueno, el concurso de acreedores sigue su curso normal. Ya se presentó el informe del administrador concursal. En estos momentos, una vez presentado el informe y publicado, se abre el periodo que se llama de alegaciones, periodo de alegaciones que va a llevar, si no recuerdo mal, hasta el 28 o 29 de diciembre, si no estoy mal informado y no hago mal los cálculos, pero son 10 días hábiles después de que el administrador presente su informe.
Y en ese periodo de alegaciones, pues los acreedores pues revisarán sus saldos publicados y verán si están conformes o no, y si no están conformes presentarán sus alegaciones, ¿vale? A partir de ahí, una vez vistas las alegaciones por parte del administrador y por parte del juez, se irá a lo que se llaman los textos definitivos, que es donde ya quedará como definitivo los saldos de los acreedores. Entre medias, por parte del club, estamos empezando ya a trabajar en el posible convenio y estamos empezando a ver cómo podría ser un posible convenio de solución a medio y largo plazo, para lo cual hay dos factores clave. Uno es analizar en profundidad cuál es la capacidad que el club tiene de repago, porque al final cualquier convenio pasa por un pago y ese pago hay que cumplirlo. Por tanto, internamente estamos haciendo pues todas las estimaciones pertinentes para saber cuál es la capacidad de pago que tiene este club, y en función de esa capacidad de pago pues estableceremos un convenio posible, en donde, como sabéis, como en todo convenio, pues habrá una quita y habrá unos años de pago de ese tema, que estarán directamente relacionados con la capacidad que tenga el club. Cuanto menos capacidad, más tiempo necesitas y más quita necesitas. Esta es tu propuesta, luego tiene que ser aprobado por la otra parte y evidentemente por el administrador y por el juez, ¿vale? Y este es el trabajo que toca ahora, por parte del administrador, estudiar y ver las alegaciones para ir a los textos definitivos, por parte del club, analizar su capacidad de pago y empezar a ver ya cuál es la posible viabilidad de convenio factible en este caso. Y esto supongo que nos va a llevar mínimo un par de meses más, y a partir de ahí pues empezaremos ya a ver de la presentación del convenio definitivamente. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente punto es el IVF. Yo aquí, en primer lugar, deciros que yo estoy representando al Elche Club de Fútbol. Y esto, que parece una obviedad, no es menos importante, porque permanentemente cuando se habla del IVF, pues se habla del Elche y el IVF, la Fundación y el IVF, y se confunden en términos. Yo creo que todos sabéis, pero a mí me gustaría matizarlo, que el Elche Club de Fútbol lo que hizo en su día fue una ampliación de capital que suscribió la Fundación, y la Fundación se financió a través de un préstamo del IVF. Pero la relación con el IVF es más una relación de la Fundación que del Elche. Es evidente que la Fundación pues está de alguna manera pensando en el Elche Club de Fútbol, y por tanto el Elche Club de Fútbol influye, pero la relación del IVF es una relación de la Fundación con el IVF. Y permanentemente estamos viendo noticias donde vincula más al Elche que a la Fundación con el IVF. En segundo lugar, y yo creo que esto es importante, porque a veces lee uno noticias y parece que haya una cierta confusión. La Fundación y el Elche no desean otra cosa más que un acuerdo con el IVF. Y creemos que es posible un acuerdo con el IVF. Ahora, no es fácil un acuerdo con el IVF en un momento donde la disponibilidad económica de la Fundación es la que es, la disponibilidad económica del Elche es la que es, y si me apuráis, en el caso del Elche, probablemente una disponibilidad económica comprometida durante los próximos 8 o 10 años en función del convenio definitivo que salga. Por tanto, nosotros deseamos un acuerdo con el IVF, creemos que es posible un acuerdo con el IVF, acuerdo difícil por la capacidad económica que el club tiene en estos momentos para resolver el tema. Lo cual no quiere decir que no tenga voluntad, tiene toda la voluntad del mundo para llegar a un acuerdo. También uno escucha a veces, y bueno, yo creo que todos tenemos claros cuáles son las alternativas de solución del tema con el IVF, que básicamente son tres: que el IVF tome las riendas de su 54% y ejecute su garantía, cosa que públicamente al menos ha dicho que no está dispuesto a hacerlo, o que no es su voluntad hacerlo. La segunda solución es llegar a un acuerdo con la Fundación y por ende con el Elche también, si puede ser después. Acuerdo que el Elche está muy abierto a hablar, a dialogar, y que estoy seguro que en las próximas semanas y en el próximo mes pues va a haber encuentros y va a haber diálogo y va a haber al menos intentos de aproximación. Y en último lugar, si esto no es posible, pues el IVF se puede plantear, como ha aparecido en prensa y es una realidad que está ahí, el poner a la venta mediante subasta o mediante el procedimiento que considere su crédito. Y esto lo puede hacer. Y si este fuera el camino, por parte del Elche, lo único que podemos hacer es estar atentos a en qué condiciones sale ese convenio. Nos gustaría, evidentemente, en línea con lo que el alcalde de la ciudad manifestó, que si este fuera el camino, pues que hubiera capital ilicitano vinculado al tema, y nos gustaría, en la medida posible, que fuera así. Pero esto no es más que una intención. Es el IVF el que tiene que decidir cuál es el camino que quiere tomar.
Y no corresponde al Elche. El Elche tiene muy limitados sus caminos o sus posibilidades. Y la que menos limitada tiene y la que más interés tiene es en que haya diálogo y que haya una capacidad de acuerdo. Pero estas son las realidades que están ahí y dejemos ya de un poco de debatir para arriba y para abajo el IVF. Yo creo que está muy claro en los términos de la cuestión y quizás le corresponde al IVF tomar el camino que considere que respeta o que cumple más con sus deseos o sus derechos. Y ahí el Elche no tiene nada que decir, más que respetarlo y atenerse a que en función de lo que haga el IVF, pues estar ahí. Mientras tanto, diálogo, diálogo y diálogo. Y por nuestra parte va a haber mucha voluntad de intentar, mediante ese diálogo, llegar a un acuerdo. ¿De acuerdo? Bien. Por último, en mi intervención no estaba previsto, pero yo creo que es necesario que haga unas puntualizaciones sobre lo acontecido en el último Consejo, porque, pues, una vez más, lo que ha salido publicado, pues consideramos que no se ajusta a lo que sucedió o dejó de suceder en el último Consejo. Entonces, permitidme que yo os haga algunas puntualizaciones. En primer lugar, yo creo que es importante que os diga de que las deliberaciones del Consejo son secretas. Esto también es una obviedad, parece una tontería, pero es así. Es así, entonces no voy a ser yo quien hoy os diga exactamente lo que se habló o no se habló en ese Consejo, pero sí os voy a dar algunas claves para daros a entender que tampoco todo lo que ha habido por ahí en los medios y demás pues se ajusta un poco a lo que allí pasó, ¿vale? Insisto, yo no voy a deciros exactamente lo que pasó porque las deliberaciones del Consejo son secretas a todos los efectos. En segundo lugar, deciros que fue un Consejo, al igual que esta intervención, fue un Consejo de cierre de semestre y de cierre de año. Esto pasa en todas las empresas. Cada X tiempo se hace un parón y un balance de cómo vamos. Y fue un Consejo amplio. Os diré, como os he puesto ahí, que se debatieron todas las áreas del club. Se debatió y se puso encima de la mesa el balance de lo deportivo y para ello vino el míster y vino el secretario técnico o el director deportivo, Ramón Planes, y estuvimos haciendo balance un poco del área deportiva y los acontecimientos. Se debatió el tema económico y lo que yo hoy os he presentado, pero quizás con un poco más de detalle por mi parte, pues fue presentado al Consejo y fue debatido y fue analizado. Y se debatió el área institucional y las relaciones que había habido a nivel institucional en el club en los últimos meses, pues también se puso encima de la mesa y fue debatido. Es evidente que en estos casos, que además se pretende mejorar, o sea, cuando se debaten estas cosas, no es por hacer el comentario, que eso ya conforme van pasando, pasa. Cuando tú haces un balance, haces un punto de tema, pues lógicamente se analizan pros y contras, cosas que se consideran que se están llevando adecuadamente y cosas que se considera que tienen campo de mejora. Y como en todo debate, pues nosotros somos un consejo plural, y yo creo que es bueno, a pesar de que somos muy criticados porque sea un consejo plural, y de eso también se podría hablar mucho, pero no olvidar cómo se ha configurado este consejo. O sea, en este consejo hay 6 consejeros que se presentan a su elección y que salen elegidos con una mayoría muy amplia, de más del 90%, y 2 consejeros que deciden continuar y que están en su derecho a poder continuar y que legalmente es así, y por tanto así se configura un consejo de 8 personas. Yo creo que en esa configuración nada que objetar. Si me apuráis, yo intento siempre mirar el lado positivo de las cosas, porque para el negativo siempre estamos a tiempo, ¿no? Yo creo que también tiene sus ventajas el que sea un consejo plural, porque tienes de alguna manera representado en un mismo consejo gente que representan una tendencia dentro del accionariado. No olvidar que los consejos representan al accionariado, y esto es una compañía como tantas otras. El Consejo representa al accionariado y por tanto en ese Consejo hay representadas diferentes tendencias que existen en el accionariado de verdad. Y por tanto la clave de ese Consejo es que funcione como un equipo y que funcione por sus mayorías. Esto no quiere decir que siempre haya unanimidad, ni en este Consejo ni en ninguno del mundo. Yo soy consejero en diferentes compañías y os aseguro que esto en todas pasa. Quizás en el fútbol tiene más relevancia, tiene más no sé qué, pero cuando se debatieron cada uno de los temas, pues hubo puntos a favor, puntos en contra, gente más a favor, gente más en contra. Evidentemente también cuando se debaten ciertos temas, pues luego cada persona tiene su propia personalidad, y lo puede debatir con más ahínco o con menos, con más fe o con menos, ¿vale? Pero dicho esto, no hubo más que debate y al final consenso.
que es lo importante. Y al final en este Consejo se funciona por mayoría y la mayoría aprobaron las cuentas, la mayoría aprobaron la gestión, la mayoría aprobaron los temas, por tanto no hay que ir más lejos que esto. Y evidentemente a los consejeros se les invita a que en la medida que están de acuerdo con la mayoría, pues que continúen, y si no están de acuerdo con la mayoría, pues que no continúen, pero en ningún momento es un consejo de individualidades o de que alguien personalmente pueda o no pueda tomar decisiones. Las decisiones las toma el consejo por mayoría. E insisto, fue un consejo de debate que, como todo debate en la vida, pues en cada uno de los temas había gente más a favor, menos en contra, siempre, eso sí, con el espíritu de mejora. O sea, aquel que pudo criticar en un momento determinado cualquier cosa, lo hacía en el ánimo de que a futuro las cosas mejoraran y fueran mejor, y en ese espíritu fue el consejo. Y no hubo mucho más. Siempre al final consenso, todos buscando colaboración y ayuda, y bueno, luego insistiré un poco más en ello, pero todos en el Consejo pensamos en el Elche, pensamos en el futuro del Elche, tenemos mucho trabajo pensando en el Elche, no hay poco trabajo, porque la situación todavía no está tan boyante como para pensar que ya todo está resuelto, ni mucho menos, hay mucho trabajo por hacer, y creo que en esto de siempre os invitaré a que formemos piña, afición, peñas, prensa, nosotros, consejo, y que vayamos todos a una, que sea el bien del Elche, el futuro del Elche, y que todos vayamos en la misma dirección pensando en el Elche. Y este es el espíritu que reina en el Consejo, y es el espíritu que nos gustaría que reinara en todos los medios. A veces cogemos una punta de un hilo y empezamos a tirar, y a veces no sé si somos conscientes de hasta dónde ese tirar nos puede llevar en un momento determinado, ¿no? Yo creo que sí somos conscientes y que en el fondo todos estamos pensando en lo mismo.